Ser Deportivos, Región de Murcia, con Victorio de Aro y Rubén González. Aquí estamos, familia, buenas tardes. Es lunes, es 24 de noviembre y tenemos un montón de cosas que contarles. Bien acompañados, que estamos en esta mesa del estudio de Nodriza, donde reproducimos hoy nuestros Ser Deportivos, en los estudios de Radio Murcia, donde vamos a hablar del Real Murcia, que gane, que sigue creyendo en la remontada. En ese grupo 2 de la Primera Federación nos marcharemos para contarles la última hora del Fútbol Club Cartagena en torno a la crisis institucional y que se empieza a notar en lo deportivo. Hablaremos de la jornada de Tercera Federación, pero es que, claro, algunos han venido guapos porque UCAM Murcia hizo un fin de semana histórico. Rubén González, amigo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No hablamos solo de la victoria de UCAM Murcia en Lleida, sino cómo se produjo con un Ennis espectacular y que luego vamos a ampliar en tiempo de baloncesto. Vale, perfecto. Buen CEU, evidentemente. Hablaremos, por supuesto, también de toda la situación del baloncesto regional y también del fútbol sala, porque mañana juega el Pozo Murcia, hemos tenido protagonistas y además hoy tenemos Champions League, donde está Jimmy Cartagena. Así que ya lo saben, que estamos hasta las 4 de la tarde en toda la frecuencia modulada de la SER en la región de Murcia, que nos pueden escuchar además en la aplicación en la app de la cadena SER, en directo y en diferido, y además también en todas estas plataformas que todo el mundo utiliza, en Apple Podcast, en iVoox y en Spotify. Así que ya lo saben. Y por supuesto, si quieren ver lo guapo que ha venido hoy Rubén González, canal de YouTube Cadena SER Región de Murcia. Hasta las 4 de la tarde arranca este Ser Deportivos. Venga. Donde vamos a arrancar hablando del Real Murcia, de los pimentoneros que este fin de semana dieron un golpe de la mesa en Antequera, venciendo 0-2 con un equipo contundente y que mereció los 3 puntos. Evidentemente, un equipo grana que sorprendió con su notable presencia del filial en la cantera, porque estuvieron Jorge Sánchez y Héctor Pérez, dos jugadores del filial que fueron la pareja de centrales titular y que mostraron estabilidad y también solvencia. Ahora sí, Juan Cervantes, amigo, ¿qué tal? Muy buenas, dame tu opinión. ¿Qué tal? Muy buenas. Cuéntame, ¿qué impresión te dejó ver una pareja de centrales muy jóvenes? Hemos escuchado las declaraciones de Colunga después del partido. Da la impresión de que este equipo está preparado para todo con los mismos de forma muy diferente. Es que es capital que llegue una mini racha de resultados y a partir de ahí se puede empezar a crecer como está creciendo el equipo de Colunga. Y además con orgullo, porque da orgullo, da satisfacción ver que se hace con una pareja de centrales de la cantera. En el caso de Héctor, natural de Elda y con poco tiempo en la casa, pero en el caso de Jorge no. Jorge lleva desde que empezó a jugar al fútbol en el Real Murcia, ha pasado por todas las categorías, ha debutado en el primer equipo y lo hizo así de bien el pasado sábado. Y hace un mes te hubieses llevado las manos a la cabeza viendo que el equipo apuesta así, pero claro, con 3 centrales lesionados no le queda mucha alternativa y se planta en Antequera contra un rival que tiene un ataque y un estilo de juego directo con 2 centrales de la casa y que te dan esa estabilidad y esta seguridad. Jolín, esto desde luego no lo esperábamos. No, está siendo muy valiente Colunga, que ha traído aire fresco y ha traído esa valentía que quizá otro técnico pues no se atrevería. Él va a morir con los suyos, viene del Imperial, los conoce perfectamente y no le va a temblar el pulso. Gracias, querido. Un abrazo muy fuerte. Chao. Pues mire, aquí estaba Adrián Colunga, más ancho que largo al término del partido en Antequera. El resultado es justo, el trabajo de los chavales volvió a ser fantástico, hemos tenido fases del partido muy buenas con balón, hemos sabido defender los momentos en los que nos han apretado, el equipo está creciendo y obviamente a Jorge, que debuta con el primer equipo, ha estado conmigo en el Imperial, un chico que ha estado en todas las categorías y ver también que la gente joven, los 2 centrales que sacamos, Héctor y Jorge, los entrenan en otras categorías, el partidazo que han hecho y bueno, yo creo que hemos sido superiores. Donde evidentemente, insisto, la notable presencia de jugadores del filial pues da esa alegría a la afición pimentonera que ve que la cantera va creciendo y sobre todo que el equipo va ganando. Con los goles de Antonio David en el mejor momento del partido, justo antes del descanso y con un poco de fortuna, le dio la oportunidad al Murcia de poder cambiar el planteamiento y aprovechar los espacios en la segunda parte. Así entró Ekain y así también lo hizo Pedro Benito, con lo que así sentenció el Real Murcia, con un mano a mano que tuvo el 9 y que falló con un tiro al palo de Cristo y con los 2 goles. Está de dulce este equipo pimentonero que ahora sí genera y que evidentemente con la pólvora que tiene termina de meter goles. Y me sorprendió evidentemente que Cristo Romero estuvo bien defensivamente y secó a Viaviani, que empezó a soltarse, incluso tuvo un tiro al palo, que empezó a proyectarse en ataque y que yo creo que tenemos que recuperar, o tiene mejor dicho que recuperar el Real Murcia, nosotros verlo a un Cristo Romero que ha llegado para ser importante. Que Mier sigue bien en el lateral derecho, que Sekou se ha adaptado al equipo,
que está más cómodo Antonio David cuando no tiene que hacer de 6, cuando no tiene que hacer de ancla y tiene a alguien a su lado, como con Sekou, y sobre todo con un nombre propio, porque aunque no tuvo ocasiones claras, le da igual. Él con un balón a la zona del saque de esquina te la aguanta, te la pelea y te genera, como hizo Flaccus con el 0-1. El delantero esloveno es diferente. Si se mantiene así, no es descabellado pensar que pueda terminar en la zona de máximos goleadores y sobre todo que al Murcia le genere tanto dándolas como metiéndolas, que es lo importante. Porque el Murcia saca 3 puntos en un día donde Gazzaniga volvió a dejar un par de paradas salvadoras, pero dejó con el 0-1 un traspiés que pudo condicionar el partido, con una mala salida que roza el balón, se lleva el defensa por delante y aunque finalmente lo revisó, el árbitro no concedió penalti. Pero evidentemente, que se me entienda, Gazzaniga lo necesita siempre, es muy importante, es vital en la plantilla, te ejerce como tal, de líder de vestuario, pero es cierto que es un error más en este inicio de temporada, que también hay que tener en cuenta y que sobre todo conviene que se intenten de solucionar estos problemas con esas salidas. Y en definitiva, en estos momentos en el que nos encontramos un Real Murcia que tiene una estabilidad deportiva, que lleva 10 de 12 puntos conseguidos con el efecto Colunga y que hacen creer a la gente que evidentemente esto llega para quedarse. Y más aún viendo que esa pareja de jóvenes, de centrales, da que hablar. Porque ahora hay un partido en casa contra el Alcorcón, la Copa del Rey ante el Cádiz y luego el derbi en Cartagena. 3 partidos en 2 semanas que son claves para marcar el crecimiento que tenga este equipo a lo largo de los próximos días. Más aún, si cabe, en un grupo que tiene hasta 6 bajas por lesión. Alberto González, Sabeljic, Jasso, Piñeiro, Mollita y Zeca. Y no debe ser nada fácil para Adrián Colunga tener ese déficit en la plantilla. Por eso sale Jorge Sánchez, por eso sale Héctor Pérez, por eso entrenan en el día a día Manu Lara, Silla, Izan Segura, Sarabia, se pasa Cayode, por supuesto Saba, por supuesto Manu, el portero cuando hace falta, para completar plantilla y por supuesto para garantizar el crecimiento en la cantera. Y más aún viendo y hablando del nombre propio, el de Mollita, que a priori era una pieza clave para el centro del campo, que una contusión en el sóleo hace ya casi un mes le dejó cao y que la cosa se ha ido complicando. Se ha ido complicando hasta el punto de que finalmente vieron que muscularmente estaba afectado y que desde el día del Eldense no ha vuelto a jugar en Liga. Y solo 45 minutos en Copa del Rey contra el Antequera, hace pues eso un mes. Desde entonces no ha terminado de reencontrarse y la información que tenemos en Radio Murcia es que quieren ser muy prudentes con Mollita porque debe ser vital en el centro del campo del conjunto grana y ahora mismo lo último que quieren es forzarle. Quieren que se cuide bien, quieren que se recupere en óptimas condiciones para poder jugar junto a sus compañeros, que vaya haciendo trabajo de campo poco a poco y salte al césped con garantías. ¿Y eso qué significa? Que lo que ahora mismo baraja el club es que podría estar para jugar en Cartagena, aunque no está todavía ni siquiera al 100% garantizado. Esto, lunes, 3:30. Eso es lo que baraja hoy en día el Real Murcia. Como poco, tienen garantizada la vuelta a priori para para dentro de 2 semanas, pero es que tampoco tienen encima de la mesa recuperar a algún futbolista para medirse a los alfareros. Para ninguno de los 6 lesionados. Ni Sabeljic, que se pierde todo el curso, que fue operado la semana pasada, ni Zeca ni Jasso, que siguen recuperándose respectivamente de sus problemas en la rodilla y que todavía les queda trabajo al margen, ni Alberto González, que tiene una microrotura, como les contamos la semana pasada en exclusiva, y que temen que llegue pero con dudas a Cartagena, por aquello de la microrotura 21 días. Y por último, Diego Piñeiro. Y es que esperan que le pueda quedar una semana más al guardameta madrileño con sus problemas de isquios. Es decir, por tanto, 6 bajas que en el día a día se nota en una plantilla que estaba diseñada para muchas cosas, pero que evidentemente con parches tiene que llegar al mercado invernal. Así que entre tanto, pues no le queda otra que aguantar a Adrián Colunga. Eso sí, yo creo que tiene listo, por poner un pero, a David Vicente. A un futbolista que el año pasado fue el mejor lateral diestro de la categoría, que está al 100%, que se olvidó de sus problemas en el pubis. Y creo también, por supuesto, que Juan Carlos Real, si está bien y se le da confianza, puede ser determinante. Y por supuesto también creo que hay que esperar un poco más de Álvaro Bustos, que hizo 10 goles en la Ponferradina y que aquí aún le queda para llegar a esa cifra. Entre tanto, cabe destacar que, por ejemplo, el lateral diestro, como pero, debería de tener quizá alguna alternativa más. Y sí, me van a decir, es que Jorge Mier está muy bien, que fue lo que ocurrió el año pasado, que estaba tan bien David Vicente que Jorge Mier con una lesión quedó relegado y ya no pudo entrar. Y en este momento se han cambiado las tornas y es Jorge Mier quien está haciendo un gran partido,
o grandes actuaciones semana tras semana y que están obligando a mantener a David, o al entrenador, a que David Vicente siga en el banquillo. Mi pregunta es, ¿el futbolista, el mejor lateral diestro de la temporada pasada, no se merece algo más? No lo sé, pregunto. Ahí está encima de la mesa, aunque evidentemente los resultados le están dando la razón a Adrián Colunga. Y sigue creciendo el Real Murcia, efectivamente, con ese efecto Colunga, con 10 de 12 y con un equipo que es el que más en forma está del grupo las últimas jornadas y que además tiene encima de la mesa la remontada de la tabla. Pero se mantienen en la posición número 13 porque varios rivales directos de la zona media ganaron. El Hércules con el nuevo técnico, el Algeciras, el Torremolinos y el Alcorcón. El conjunto alfarero, que es el próximo rival y que está a 2 puntos en la zona media de la tabla, pero es que está a 3 puntos el FC Cartagena, que sacó ayer un punto en un partido bastante igualado. 3:31. Radio Cartagena. Teresa García, muy buenas. Hola, aquí estoy. Cuéntame, ¿cómo viste al equipo en la tarde de ayer en el Cartagonova? Bueno, pues bien. A ver, realmente creo que el resultado es un tanto engañoso. Es verdad que, bueno, pues hubo momentos para todo. La primera parte fue entretenida, en la segunda entramos un poco en un sopor en determinados momentos del partido y es verdad que luego en los últimos minutos la cosa se animó, ¿no? La pena es que las oportunidades que tuvo el Cartagena no las supo aprovechar. De hecho, bueno, ya sabéis que hubo incluso un gol que anuló el árbitro por falta previa y bueno, las sensaciones buenas, pero también te queda un poco el sabor agridulce, ¿no? De no haber conseguido sumar 3 puntos, que ya sabéis que en casa es fundamental, ¿no? Yo no sé si esto del tema institucional y de esa manifestación que hubo previa, ya sabéis, por las calles de la ciudad, protestando por lo que ya sabemos todos, que es la ahora te pregunto, acuerdo. no te preocupes, sí. Ahora te pregunto. Ya sabía que me ibas a... Pero bueno, no sé, no te vengo a decir que, aunque el equipo, bueno, pues se ha dedicado por activa y por pasiva a decir que efectivamente pues no hay ningún problema con respecto al tema institucional, o que más que no hay ningún problema, es que están un poco aislados y que esto no influye, quieras que no, Victorio, es imposible, ¿no? Cuando las Total. voces son tan numerosas y cuando al final toda la ciudad o buena parte de los aficionados pues están pidiendo ya que se corte el cordón umbilical definitivamente con los anteriores propietarios. Así que bueno, Sí, total. Empate a 0 que sabe a poco, me da la sensación, ¿no? Lo que pasa es que te pones a mirar los últimos 5 partidos y es empate a 0 en Marbella, derrota 0-2 en casa contra el Villarreal B. Sí que es cierto que le ganas 1-2 al Teruel, pero pierdes 2-0 la semana siguiente contra el Europa en Barcelona y ahora otro empate a 0 contra el Lense en un momento que deportivamente es verdad que empezó muy bien el Cartagena, pero que se está lastrando. Evidentemente no podemos negar que lo institucional cala en el ambiente, en lo deportivo, pero sobre todo por el run de la gente que está más pendiente de otra cosa que del balón entre o no entre. Bueno, es que es complicado, ¿no? Cuando la situación además se prolonga en el tiempo tanto, llevamos tantos meses así, que si parecía que la venta se había hecho, luego reculamos para atrás, ahora de nuevo parece que se acercan posturas y que ya prácticamente quedaba un fleco y se solventa y volvemos otra vez a estar en una situación en la que tú sabes realmente si se ha vendido o no, porque aquí seguimos igual, con la sensación de que todo está muy cerca, pero no se termina de ratificar, ¿no? Y no se termina de decir adiós definitivamente, insisto, a la anterior etapa. Y todo esto yo creo que pesa un poco, y te vuelvo a repetir, pese a que el equipo y Javi Rey además ya se ha dedicado a asegurarnos, ¿no? que todo hay como un búnker en el que los jugadores están un poco aislados. Tú ya lo sabes, además de buena tinta allí en Murcia, que es imposible aislarse al 100% de lo que ocurre de puertas para afuera, porque no estamos hablando de 100 kilómetros, sino estamos hablando de cosas que suceden pues en las oficinas del club. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Es cierto que yo creo que los resultados están un poco enquistando. El Cartagena empezó como un tiro. Yo creo que las expectativas fueron creciendo conforme fueron llegando los resultados en las primeras jornadas, y ahora el equipo me da la sensación que se ha estancado un poco. También es verdad, tengo que decir que la salida de Blasis revolucionó un poco el partido. Absolutamente. Y, sí, para mí fue uno de los jugadores determinantes en esa segunda parte. También piensa que teníamos la baja de Kevin Sánchez, así que bueno, no sé, vamos a ver, ¿no? Vamos a darle un poco más de margen a este Cartagena, porque no tenemos por qué dudar, teniendo en cuenta que estamos ahí, ¿no? Que parece que estamos en las posiciones de abajo. Pero
cierto es que tal y como estaba el equipo, o los inicios y la dinámica que había cogido, o la carrería que había cogido en las primeras jornadas, se ha visto un poco ralentizada ahora, ¿no? 15 días quedan, vamos a empezar a poner el cronómetro porque por delante el partido contra el Betis B, colista del grupo 2 de la Primera Federación, partido de Copa del Rey, Cartagena-Valencia un jueves, y al siguiente lunes, el día 8 de diciembre, el derbi Cartagena-Real Murcia. ¿Cómo llega el equipo albinegro? 2 semanas vista, ¿cómo ves la dinámica y cómo se antoja? ¿Se empieza a hablar de ello ya en Cartagena? No, bueno, a ver, mira, te voy a confesar una cosa ahora que no nos ve ni nos escucha nadie. Mi hija ayer me dice, mamá, ¿tú qué piensas del derbi? ¿Tú a quién ves con más opciones para hacerse? Te lo prometo, me lo dijo ayer. Digo, bueno, hija, no lo sé. Digo, esto es el fútbol y los derbis son los derbis, y ya sabes tú que todo esto de las tablas clasificatorias y de cómo llegue el equipo no tiene luego nada que ver, porque es como pasa con los Barça-Madrid, ¿no? O con los enfrentamientos de rivalidad de tantos años. Yo creo que da igual, ¿no? No se habla en exceso. Yo creo que como se está hablando tanto de lo institucional, claro. El derbi se está quedando un poco, de momento, en segundo plano. No quiere decir esto que dentro de unos días no empiece la gente ya a hablar desde luego del partido que está señalado en el calendario para unos y para otros. Totalmente. Que gane el Cartagena el partido contra el Betis B de momento. Uy, pensaba que ibas a decir que gane el partido con el derbi. Tranquilidad. El partido contra el Betis B, el colista, que le va a venir bien para, sobre todo, el partido del Valencia, y recuperar jugadores y tranquilizar piernas para el lunes siguiente. La batalla en el Cartago Nova, del que ya te adelanto, Teresa, vamos a preparar un especial chulísimo, pero no te quiero dar todavía muchos detalles. Venga, pues ya me espero, me aguanto, es verdad que tengo muchas ganas, sé que se va a hacer un despliegue brutal, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que hace muchos años que no vivimos un partido de estas características y que tanto periodistas como aficionados, hay que decirlo, estamos deseando que llegue. Está nervioso hasta Rubén González. Cuídate mucho, buen programa, beso. Un abrazo. Adiós, compañeros. Adiós, chao. Pues 3 de la tarde, 36 minutos. Venga, que hasta las 4 tenemos que contarle muchas cosas. 3 de la tarde, 39 minutos, vamos con la segunda federación porque el protagonista sigue siendo el Club de la Ciudad del Sol, el Lorca Deportiva, que volvió a vencer y que los de Sebas López van muy en serio, González. Sí, ha cambiado totalmente su cara, está imparable, son 6 victorias seguidas y un empate contra el líder que estaba imbatido hasta ese momento, el Extremadura, el equipo de Sebas López, que sigue de dulce y saborea los puestos nobles. Tenemos una identidad y no la vamos a perder, vamos a intentar conseguir los 42 puntos lo antes posible y a partir de ahí a seguir. El piano que dice siempre Sebas López y el Lorca Deportiva. Les damos la enhorabuena, evidentemente, por este tramo. Además, volvió a vencer el UCAM Murcia, que estaba parado por el partido aplazado de la jornada anterior en Huelva, y lo hizo en el derbi regional, volviendo ante la Deportiva Minera, venciendo 3-1, que se ha metido, por cierto, los del Llano del Beal en una espiral de malos resultados, ya que se han caído de los puestos de playoff y llevan un punto de 15 posibles en las últimas 5 jornadas. Y decías de liderato, quien volvió a ser líder después de algunos años es el Águilas de Adrián Hernández, venció 2-1 al Estepona, se pone en la cabeza de este grupo 4 de Segunda Federación. Eso sí, en su línea de humildad siempre, de responsabilidad, el técnico murciano se pronuncia sobre la primera plaza. Que vamos haciendo las cosas mejor, que seguimos mejorando, seguimos en el proceso de mejora, que ya son 12 jornadas, no es lo mismo cuando llevas 2 o 3, esto ya sí empieza a ser real, que tenemos que mejorar muchas cosas si queremos mantener posiciones de playoff, ya no digo de liderato, sino de playoff, hay muchas cosas que mejorar. Es un grande Adrián Hernández. Y por último, pincha un Yeclano Deportivo que frena su buen camino tras el 1-3 lejos de la Constitución ante el Jerez Club Deportivo. Así está la tabla, Rubén. El Águilas, que es líder, son 24 puntos, dejando 2 puntos de ventaja respecto al segundo, que es el Extremadura. En playoff también se aloja el Lorca Deportiva, cuarto, con 21 puntos. Fuera de playoff de puestos nobles, pero con un partido menos está UCAM Murcia, 19 puntos. 2 derrotas consecutivas que bajan al Yeclano hasta la 10ª posición con 12 puntos. Y situación de mucho riesgo para una Deportiva Minera que empezó, ya lo saben, muy fuerte, el curso muy fuerte, la temporada, que lleva sin ganar desde el 19 de octubre, que se dice pronto, y que está un puntito por encima del descenso con 15 en el casillero. Totalmente. Y además en el grupo 13 de tercera también tuvimos jornada y tuvimos Cartagena B0, Olímpico de Totana 1, Águilas B0, Santa Cruz 3, Mazarrón 1, Deportivo Marítimo 0, Pulpileño 3, Santomera 2, Imperial 1, Balazul 1 en el estreno de La Rosa como técnico del filial pimentonero, Minerva 1, Caravaca 0, El Palmar 2, Muleño 1, UCAM B0, Molinense 1 y Yeclano B1, Cieza 2. Líder de Cieza, 28 puntos, 3 por encima del Olímpico de Totana, que lleva 25, los mismos que el Real Murcia Imperial, cuarto Molinense 21 y quinto Santa Cruz con 20 puntos. En descenso Yeclano B 9 puntos, Santomera 8 puntos y colista Muleño con 7 puntos. Y hasta aquí el repaso a la jornada de fútbol. Ya lo saben, 3:41, vamos a hablar de algo histórico este fin de semana.
Porque con el baloncesto, UCAM Murcia se va al parón por ventanas FIBA aplastando, González. Sí, y con un marcador final que ya saben, llama muchísimo la atención y lo hemos hablado durante mediodía, la mañana, en fin, en los servicios informativos, 71-107. Algunos habéis dado la turra este fin de semana en redes, podríamos decirlo así, ¿no? ¿Cómo la turra? Sí, bueno, que lo merece, pero que lo habéis puesto por activa o por pasiva en redes. No me cabe otra posibilidad que ponerlo en redes y ponerlo en todos lados, incluso en la alfombra roja si es necesario. Correcto. Estamos hablando de un triunfo histórico, 71-107 de UCAM Murcia ante Llopos Lleida a domicilio. Y sí, lo están escuchando bastante bien con las orejas bien abiertas. Son más de 100 puntos fuera de casa, una lluvia de triples, un auténtico partidazo del equipo universitario. Y estamos hablando de que eso sucedió y ocurrió desde el salto inicial y que fue un auténtico monólogo el partido. Un parcial demoledor en el inicio del encuentro con un 0-8 que dejó a las claras desde luego quien mandaba en el marcador y sobre todo en la pista de Lleida. Primer cuarto que acabó con 18-31 y a partir de ahí, como estamos diciendo, un auténtico monólogo de UCAM Murcia Club Baloncesto. Y se preguntaron ustedes, además de que esto del baloncesto es un deporte eminentemente coral con muchos protagonistas, hay uno que especialmente llamó la atención y que acaparó absolutamente todos los focos. Estamos hablando de Dylan Ennis, que fue el MVP de la noche en Lleida. 30 puntos de Dylan Ennis, 30 puntos, 8 de 12 en triples, que aquí es donde se rompe totalmente la estadística, y 24 de valoración. Y eso que veníamos avisando del pobre servicio al triple y en el perímetro de UCAM Murcia. Pero es que cada vez que el canadiense, cada vez que Ennis tocaba el balón, se hacía el silencio en la grada, ruidosa grada, por cierto, también de chapó y de aplauso, la de Llopos Lleida, porque sabían que cada vez que salía la pelotita de las manos de Ennis con ese juego de muñeca que tuvo el otro día en Lleida, pues iba para adentro. Ojo que no estuvo solo porque Forrest hizo un partidazo tremendo, con muchísimos galones, con mucho peso en el base. También Jonas Radeboy, por supuesto, de Julius, que es otro de los bases que ya nos está dejando más de una, más de dos, incluso más de 3 actuaciones en la Liga Endesa con mucho peso y sobre todo llevando la batuta y la orquesta de este UCAM Murcia Club Baloncesto, sumándose a la fiesta, como decimos, estos 3 jugadores, sobre todo ayudando a su compañero Dylan Ennis. Sí, combinando, sumando entre todos, atentos a la cifra, 46 puntos y 11 triples. Una auténtica barbaridad por lo que está siendo este UCAM Murcia. Y aquí hilamos directamente con el dato histórico de la jornada y sobre todo de la historia reciente de UCAM Murcia dentro de la Liga Endesa. 22 triples. Ay, madre mía. 22 triples, que parece que estamos hablando de los Warriors de Curry. 22 triples, igualando la segunda mejor marca de toda la historia de la Liga Endesa. Los Warriors de Curry. Ya quisieran ellos, ¿no? Claro, es que si metes a Curry en el UCAM Murcia, ¿quién quitas, no? Un poco el comentario del cachondeo, ¿no? Por hacer un poco la broma de la calle. Además, dominando UCAM Murcia, y esto también me parece bastante interesante e importante rescatarlo y repescarlo, ¿no? Porque la estadística del rebote no estaba siendo buena en los últimos partidos, sobre todo si tenemos en cuenta la comparativa de la última cita de UCAM Murcia en la Liga Endesa antes del partido de Lleida, donde Breogán duplicó la cifra en el rebote y sobre todo si hablamos del primer y segundo cuarto, bueno, pues en esta ocasión 46 rebotes de UCAM Murcia y 22 asistencias. Ahora, parón por ventanas, lo vamos a ampliar, pero hay que disfrutar y sobre todo saborear este momento. Sito Alonso en el postpartido. Pero pienso que hay que disfrutarlo, o sea, si el parón invita a ir 6-2 y hay que disfrutar, los jugadores que se vayan con la selección, que disfruten con sus selecciones y los que entrenen hasta el miércoles o jueves para que luego descansen también y recuperen su tono físico para el siguiente partido otra vez fuera, tal, pues yo creo que hay que disfrutar y sentirse orgullosos de lo que hemos hecho porque cuesta mucho hacer esto, cuesta mucho. Entonces ahora mismo solo me llega a la mente el reconocimiento a los jugadores. Claro que vamos a disfrutar, solo faltaba González. Con el equipo 6-2, mi pregunta es clara. Ya está bien, ¿no? Lo de la responsabilidad, lo de que el equipo, habiendo ganado en 8 jornadas 6 partidos, yo creo que ya hay que pedirle la Copa del Rey. Bueno, yo creo no, yo lo llevo pidiendo un mes ya. Tú has sido el menos imprudente osado, de esta pareja, el osado. Sí, de esta pareja radiofónica. Osado, pero entendiendo que un equipo que hace la mitad del camino, hombre, sería, no sé si grosero, podría pasar, evidentemente, pero cuando llevas el 80% de camino realizado y te quedas al borde de la orilla, no es lo mismo que si no lo consigues realizar desde el principio. Claro, con el equipo que llega al paro 6-2 en tercera posición, solo por detrás de Valencia Basket y de Real Madrid, que esto ya son palabras mayores y este equipo ya tiene que optar como mínimo
a la Copa del Rey este año. Por estadísticas y por lo que vienen diciéndonos los números aproximadamente en las últimas temporadas, es decir, que el mínimo serían 10 victorias para estar en la Copa, porque estar en la Copa es bastante caro y no se regala a cualquier postor. Decir también que ahora sí que se puede empezar a hablar de la Copa con fundamento y con peso. ¿Por qué? Porque yo al menos estaba expectante al partido y esperando el partido contra Breogán. Se pierde ese partido, pero se gana en esta cancha tan difícil como es Llopos Lleida. Cuidado que Lleida lleva un temporadón, que tiene fichajes de renombre, que se ha reforzado bien, que Barris Nord es una cancha y un feudo bastante complicado. Y yo creo que después de esta victoria a domicilio contra Lleida sí que se puede hablar de Copa, con conocimiento, con peso, sabiendo de la dificultad, sabiendo de que todos los rivales juegan y que esto no se regala, y que es importante decirlo, no se regala la plaza de la Copa del Rey. Tienes que estar en la pomada, tienes que ser de los mejores equipos, de los mejores clubes de la liga, pero ahora sí este UCAM Murcia con el 6-2, ese balance positivo, puede empezar a soñar con la Copa, si no lo venía haciendo antes, ojo, y si la afición universitaria ya tenía barruntando en su mente el tema de la Copa del Rey, con este triunfo ante Lleida se confirma, se reafirma y se puede hablar de la Copa del Rey, por supuesto. Valencia a la vuelta de la esquina, todavía quedan muchas jornadas, pero la fiabilidad y el peso que te da este UCAM Murcia de cara a la galería, por lo que se ve en la pista y sobre todo por cómo está trabajado, todo hace e invita a pensar que este UCAM Murcia va a estar en la Copa del Rey. Porque por delante tiene Burgos, Juventud, Valencia, todo esto solo Liga. Valencia, Granada, Real Madrid, Gran Canaria, Bilbao, y cierras la primera vuelta, si no me equivoco, jornada 16, Zaragoza, o es jornada 17. 17. Es jornada 17, que sería entonces contra Unicaja, última jornada de la primera vuelta. Claro, a Burgos, lo normal, con Juventud tengo más dudas, pero claro, Granada, equipo colista, por en medio también Bilbao 3-5, Gran Canaria 3-5. Sí, que las estadísticas te invitan a soñar y a pensar que sí. Zaragoza 2-6, que aquí muy mal se tiene que dar para no atar 4 o 5 victorias. 4 victorias de las 8 que tienes. 10 victorias mínimo para estar en la Copa. Por eso te digo, pero si llevas 6, 4, a poco que no falles contra los equipos de abajo, Granada, porque está Granada colista, San Pablo Burgos también descenso con el mismo averaj, con 1-7, Zaragoza 2-6 y luego 3-5 tiene Bilbao y Gran Canaria. A pocos que ganes esos, vas sobrado a la Copa del Rey, ¿no? Lo que es una realidad tozuda es que... Pregunto. Sí, pero había que ganar antes del parón de ventanas, sí o sí, y sobre todo por las sensaciones que coge el equipo universitario en este caso, así que sí, se puede hablar de Copa. Muy bien, me alegro. Me alegro, sí. Rubén. Pues nada, hemos necesitado esperar al 24 de noviembre para que Rubén nos deje hablar de Copa. Hombre, claro, pero ¿sí? Bueno, no solamente yo, ya, es que pero los números estaban ahí y tenías a Breogán y a Lleida, que eran 2 partidos importantes antes del parón. Que a priori tenías que... Sí, uno lo has perdido. Ya, pero a priori tienes que ganarlo. Todos juegan. Pero todos juegan en todas las categorías, en todos los equipos de que fútbol. Que la Liga Endesa es otro rollo totalmente diferente. No me la des con queso que no te la compro. Que si quieres en la primera federación, mira quién va arriba, en el grupo 2. Con el Teruel, con el Tarazona... No futbolicemos el baloncesto, por Dios. Pues por eso mismo. Casi pero ya, bueno, venga, te dejo que me hables del parón. Perdona que te he cortado antes. Nada, de Sito Alonso, que va a estar con Letonia, Emanuel Cate representando a Rumanía. También vamos a tener a Nakic, a Folk, jugadores importantes para este UCAM Murcia dentro del capítulo, ¿no?, de internacional que tenemos. Hay que decir también, en base a esto, que Lía Lilla va a tener su oportunidad también con Argentina, por lo tanto, estos jugadores que mencionábamos, y también Sito Alonso como seleccionador de Letonia, que van a estar, como decimos, en esa pomada importante para todo lo que tenemos. El UCAM Murcia, que va a trabajar de pleno derecho y de facto con todos durante estos primeros días, lunes y martes, y ya los jugadores que irán abandonando la ciudad de Murcia para reunirse con sus selecciones y para estas citas mundialistas que vamos a tener a la vuelta de la esquina, sobre todo este fin de semana para los clubes internacionales. Decir también, importante, que hemos tenido Liga Femenina inglesa. Perdona, quiero hacer una apreciación acerca de las ventanas. ¿Afecta mucho, condiciona mucho físicamente a los jugadores para la vuelta? Bueno, depende. A ver, son viajes bastante largos. Las cargas de minutos, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? pero bueno, de eso se encarga también el seleccionador y, lógicamente, Sito, como también ahora es seleccionador de Letonia, repartirá minutos entre esos internacionales. Entiendo, o quiero entender, que habrá reparto de minutos también interesantes para los internacionales de UCAM Murcia en este caso.
Oído cocina. Ya puedes continuar. En femenino, en Liga Femenina Endesa, Ozono Jairis, que ganó su partido fuera de la región de Murcia ante Ensino, 58-81. No pudo dirigir el encuentro Bernat Canut por motivos personales. En Primera Federación cayó el Caesa Cartagena CB contra Zamora, 90-71. Segunda Federación, 99-71. Perdió Molina Basket ante Albacete Basket. Este es el baloncesto de la región de Murcia este fin de semana. Y aquí ya saben que estamos a tope con el UCAM Murcia, con todos los equipos de la región de Murcia, a los que les deseamos mucha suerte. 3 de la tarde, 52 minutos, hasta las 4 hablamos de deporte aquí en la SER. Vamos con el tramo final, SER Deportivos Región de Murcia. Este fin de semana tuvimos la final de la Copa Davis, donde ya saben que no estuvo Carlos Alcaraz en Bolonia porque renunció el miércoles a la final por una molestia muscular, donde España perdió contra Italia. Los italianos ganan su tercera Copa Davis seguida. Berrettini ganó a Carreño y Coboli por su parte a Munar, 0-2, así que el equipo entrenado por David Ferrer, con además Granoller y también con Pedro Portero, se quedan en la final eliminados por los que ejercían de anfitriones. Además, tenemos fútbol sala hoy y también mañana, González. Venga, vamos a empezar por el día de mañana, si te parece, con el Vale. Pozo Murcia en la Copa del Rey, que lleva algunas temporadas en el dique seco si hablamos de pasar la primera ronda. El Pozo Murcia, que como saben, en Liga está de dulce, que mantiene su gallardía, su potestad dentro de esa primera refutsal y que no quiere dejar lugar a la improvisación, no quiere que haya ningún tropiezo y ningún susto en casa del Martorell. Mañana, 9:15 de la noche, esa primera ronda de la Copa del Rey para el conjunto charcutero. Esta mañana en la previa, justo nada, antes de coger el autobús para irse, José González nos atendía a los medios de comunicación y hablaba de lo peligroso que es pensar que este equipo tiene velocidad de crucero. Sí, en el momento en que mira, hay una parte que la disciplina tiene dos cosas buenas y una buena y una mala, digamos, ¿no? Que cuando no la tienen la necesitan y cuando la tienen la necesitan. Entonces siempre, en el momento que pensemos que vamos a ganar los partidos por inercia porque estamos en velocidad de crucero, nos vamos a venir con una cara muy mala de Barcelona. Entonces tenemos que hacer un buen partido, mantener esa disciplina que estamos hablando, esa identidad que estamos construyendo para ser capaces de no pasar apuro y traer la eliminatoria. Le preguntábamos también esta mañana a Josan por lo complicado del calendario, por el partido también que hay este fin de semana, la próxima semana, por lo apretado que está todo y sobre todo por ese descanso y ese reparto de minutos entre todos los jugadores. Y nos decía que, claro, al final esta empresa es difícil, el cómo gestionar, el cómo darle minutos a unos y otros jugadores es complicado. Lo que sí que es cierto es que lo que venimos viendo en las últimas jornadas, donde el Pozo Murcia está siendo fuerte e imponente de cara a puerta, es que el equipo está bien repartido y donde hay algunos jugadores que quizá no tengan ese protagonismo tan destacado que a priori iba a ser fundamental en el inicio de la liga, se le puede dar en estos partidos, que ojo, no son residuales porque la Copa del Rey es importante y es, recordemos, el último torneo que ganó el Pozo Murcia allá por 2017. Vaya, que se dice pronto, 2017. 8 para 9 años, vamos. Claro, por lo tanto, se le da importancia, sí, a este partido, sí, a la Copa también. En lo más inmediato, lo que quiere el Pozo es seguir con la senda de triunfos, de victorias y ganar un título que desde luego falta le hace. Quien sí que tiene esta tarde partido en el día de hoy es el Jimby Cartagena, la Champions, la Copa de Europa para el conjunto melonero, el equipo dirigido por Duda, ida de octavos de final de la competición europea ante el Luxol a las 7 de la tarde. Todo esto es lo que tenemos hoy y mañana. Mucha suerte a Jimby Cartagena, buen viaje también al Pozo Murcia de camino a Cataluña y gracias a todos ustedes, damas y caballeros, por acompañarnos en este SER Deportivos Región de Murcia, donde también, acércate al micrófono, nos ha acompañado un estudiante de periodismo de la Universidad de Murcia, José Javier Oñate. José Javier, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Te lo has pasado bien? Sí, ha sido un placer veros trabajar. Muy bien. Para nosotros también, que nos acompañes a estos humildes, vamos a decir, Rubén, obreros de la información. Gracias, Javi, cuídate. Igualmente. Así que ya lo saben, damas y caballeros, pórtense bien, sean buenos, disfruten y practiquen mucho deporte, González. Sí, sobre todo con este frío que tenemos, ¿no? Al final en la región de Murcia empiezan a bajar las temperaturas. Vamos a estar como en los informativos, ¿no? Casi que despidiendo con el tiempo y con las temperaturas. Ahora mismo 18 grados en la ciudad de Murcia, por cierto, ¿eh? Pues toma. Que apetece un poco salir a la calle. Está de gratis. Ahora se quedan con los servicios informativos de la SER. Hasta mañana, 3:20 SER Deportivos. Chao. Es la cosa.